En la primera pregunta vemos a los músculos escalenos. En este caso, el músculo escaleno anterior, que tiene su inserción anterior, se encuentra en la apófisis transversa en su tuberosidad posterior de las vértebras C4 a C6 o C7. En el músculo escaleno medio, la inserción anterior se encuentra en las apófisis transversas en su tuberosidad posterior de las vértebras cervicales, de C1 o C2 a C6. Y en el caso del músculo escaleno anterior, la inserción anterior se encuentra en las apófisis transversas en su tuberosidad posterior de las vértebras cervicales, de C3 o C4 hasta C6. En el caso de su función, el músculo escaleno anterior y el escaleno medio se encargan de la elevación de la primera costilla, la inclinación lateral hacia el mismo lado, la rotación del cuello hacia el lado contrario. Y en el caso del músculo escaleno anterior se encarga de la elevación de la segunda costilla, inclinación y rotación del cuello hacia el mismo lado. También hay autores que señalan que los tres músculos también actúan como músculos respiratorios accesorios de la inspiración. Por encima del músculo escaleno anterior atraviesa el nervio frénico, que tiene su origen radicular en C3, C4 y C5. En caso de la segunda pregunta es, ¿cuáles son las funciones del nervio frénico? El nervio frénico puede tener tres diferentes funciones: motora, sensitiva y simpática. La motora, que inerva el diafragma; sensitiva, que transporta la información sensitiva procedente de la pleura, el pericardio y el peritoneo diafragmático; y la simpática, que quiere decir que posee fibras que corresponden al sistema nervioso autónomo. ¿Cuáles son los límites de este triángulo de los escalenos? El límite posterior es el músculo escaleno medio, el límite anterior es el músculo escaleno anterior y el límite inferior viene a ser la primera costilla. ¿Cuál es el contenido de este triángulo de los escalenos? El contenido son los troncos del plexo braquial y la arteria subclavia. En la tercera pregunta tenemos, ¿cuál es la función del músculo digástrico? El músculo digástrico viene a ser un músculo depresor de la mandíbula. Ambos vientres del digástrico forman un triángulo denominado triángulo digástrico, que está limitado por el borde inferior del hueso mandibular, por el vientre anterior del músculo digástrico y el vientre posterior del músculo digástrico. ¿Cuál es su contenido? Es la arteria facial, la glándula submaxilar y el nervio hipoglóso, que vendría a ser el 12º par craneal. Además, el músculo digástrico ayuda a formar parte de otros triángulos, como por ejemplo el vientre posterior del digástrico viene a formar parte del triángulo carotidio, y el vientre anterior viene a formar parte del límite del triángulo submentoniano. En el caso de la pregunta 4, ¿cuáles son los límites del triángulo anterior, que vendría a ser en general este triángulo? Está dado a cada lado por el borde anterior de ambos esternocleidos mastoideos, y el límite superior es el reborde inferior mandibular. ¿Cuáles son los triángulos que están contenidos en el triángulo anterior? Bueno, en el caso del triángulo carotidio, vemos que está delimitado por el esternocleido mastoideo, por el vientre superior del homoioideo y por el vientre posterior del digástrico. En el caso del triángulo submandibular o digástrico, como ya lo dijimos, vendría a ser sus límites el borde inferior del hueso mandibular, el vientre anterior
y el vientre posterior del digástrico. En el caso del triángulo submentoniano, está delimitado por el vientre anterior del digástrico a cada lado y acá abajo el hueso hioides. Y por último, el triángulo muscular está delimitado por el esternocleidomastoideo, vientre superior del homoioideo y el esternocleidoioideo.